Seguimos con otro ejemplo para introducir los conceptos de teoría de grafos. Un detallecito, la partecita anterior del video había agregado esta arista y no le puse nombre, así que bueno, nómbrenla. Lo que hice ahora fue modificar un poquito el grafo que tenía para explicar algunas que otras cositas. Bueno, eh, de lo primero que tenemos que hablar es del concepto de camino. Llamamos camino a una sucesión de nodos que están conectados mediante aristas. Por ejemplo, un camino puede ser, supongamos que lo llamamos camino C1, la sucesión de nodos AB, BD, ABDEF. Este es un camino, es un posible camino, ¿eh? Hay un montón de caminos que pues, se pueden recorrer, eh, de recorrido, ¿no? De caminos para llegar de un nodo al otro. Acá lo que hice fue escribir un camino para llegar del nodo A al nodo F. Para eso, por la opción que yo elegí A, B, D, E, F. Ahí tengo el camino, la sucesión de nodos. Esa es la definición de camino. Este camino se llama camino simple. Tiene la característica de que no se repite ningún nodo. Fíjense, por ejemplo, para llegar del nodo A al nodo F, podría haber elegido este otro camino. Vamos a ponerle camino 2. Podría haber dicho A, B, C, B, C, F. O sea, fíjense que tengo arcos para escribir lo que escribí. A, B, C, otra vez B, C y A, F. ¿Está bien? Este camino no es simple. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo dos veces el nodo B y dos veces el nodo C. Lo que vemos acá, entre el nodo B y C, y que se repiten cuando yo tengo esta situación, se llama ciclo o bucle. En este camino eh, yo tengo un ciclo. Bucle no, perdón. Se llama ciclo. ¿Está bien? Eh, cuando me sucede esto en un camino que yo elijo, se repite algún nodo, quiere decir que tengo un ciclo. Y bucle, el concepto de bucle es este. Si yo tengo una arista que conecta a un nodo con sí mismo. Esta es la arista 8. ¿Está bien? Entonces, acá este grafo tiene un montón de caminos. Encontré un camino simple para llegar del nodo A al F. Encontré un camino con bucles, con ciclos, perdón, para llegar del nodo E al F. Que acá tengo un ciclo, si lo recorro de esa forma. Y en F tracé un bucle, que es un arco de longitud 1, donde vuelvo directamente al camino. Eh, Puede ser, este grafo entonces, como tiene un ciclo, se llama grafo cíclico. Puede ser que el grafo esté ponderado. ¿Qué es un grafo ponderado? Cuando a las aristas se le asigna alguna magnitud. Yo, por ejemplo, acá tengo, estos son los nombres de las aristas, E1, E2, E3, E4. Pero lo que puedo hacer es que esa arista tenga alguna magnitud o algo que llamamos en teoría de grafo que se llama costes. ¿Sí? Lo que voy a hacer es asignarle un valor a cada una de las aristas. Este grafo ahora es no ponderado. Cuando yo le asigne valor a las aristas, va a pasar a ser un grafo ponderado. Por ejemplo, no sé, supongamos que esta arista le asignamos el valor 2, 3, 1, 0 puede ser también, 5, 1, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que esto eh, cambia un poco la situación de la lectura de los caminos, ¿no? Yo tengo un camino del nodo A al nodo F y algunos tienen un coste mayor que otros, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo 2, si voy por el camino que había planteado al principio, 2 más 0, 2 más 5, 7, más 2, 9. ¿Está bien? Ahora, si elijo el otro camino, supongamos que puedo elegir este, 2 y 3, 5 y 1, 6, tiene un coste menor. ¿Está bien? Esto es muy importante porque los grafos tienen mucha aplicación en la vida cotidiana
es decir, no en la vida cotidiana nuestra, sino en la realidad. Por ejemplo, puede representar una red de transporte, una red de logística, eh, un proceso productivo, un proyecto. Entonces, los costes de los grafos de estos nudos se los suelen asociar a alguna magnitud física real. Por ejemplo, podrían ser tiempo que demora hacer un proyecto para pasar de la actividad A a la actividad F. Si yo quiero elegir el camino en menor tiempo, obviamente tengo que elegir este camino. Por ahí me conviene elegir el camino de mayor tiempo por alguna circunstancia, tengo que elegir el otro. Puede ser que esto sea ciudades y las flechitas son transportes de cargas y los números 2, 3 están expresados en cientos de miles de pesos para transportar la carga de la ciudad A a la ciudad B y así sucesivamente. Esta es una red pequeña, pero piensen que estas redes pueden ser a gran escala con un gran número de nodos. Como hablamos hoy, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, o sea que tengo un grafo de orden 6 y el tamaño de este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aristas. El tamaño es 9, pero puede ser de una magnitud mucho más grande. Bueno, otra cosa importante es, una cosita más respecto a esto que estamos diciendo. Sobre estos grafos, como tienen cierta aplicación a la cotidianidad, lo que podemos hacer es usar un algoritmo, es decir, diferentes algoritmos que me permiten obtener diferente información respecto al grafo que yo tengo planteado. Por ejemplo, lo que hoy mencioné de la distancia más corta, hay algoritmos que me permiten calcular distancia más corta. Obviamente, si tengo un grafo tan sencillo como este, y quiero calcular la distancia más corta, lo puedo hacer mirándolo, calculando la suma. Pero hay una serie de algoritmos o procedimientos matemáticos que me llevan a cualquier grafo de cualquier tamaño y cualquier forma, encontrar el camino más corto de un nodo al otro, o de menor coste de un nodo al otro. Hay un montón de algoritmos que hacen diferentes cuestiones, y eso es lo que ustedes van a tener que investigar. Una cosita más, antes de pasar a detallar un poco ese trabajo de investigación que van a tener que hacer, lo que vamos a hablar ahora es de la matriz de adyacencia del grafo. Voy a achicar un poquito mi grafo para tener lugar y poder escribir una matriz de adyacencia. Volvamos a otro ejemplo, cambiemos la forma del grafo. Vamos a hacer esto. Bueno, la matriz de adyacencia la vamos a anotar así. Por ahí se escribe, hay distintas bibliografías que yo les subí que la escriben de distintas formas. Es una simple matriz donde, no sé si se ve, capaz me quedo chico, a ver, un poco más allá. Lo que tenemos que hacer en la matriz de adyacencia es ordenar los nodos. Vamos a poner nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, nodo E. Lo mismo en la columna. A, B, C, D. Y si el grafo no está ponderado, lo que se suele hacer es escribir un 1 en las aristas que corresponden, que vinculan dos de los nodos, y un 0 o un infinito, depende de la bibliografía que se utilice, en las que no hay vinculación. La idea del 0 es que no existe vinculación entre una y la otra, y la idea del infinito es que el coste para llegar de un nodo a otro es infinito. Entonces, yo lo voy a escribir ahora con ceros, pero cuando vean las bibliografías lo van a encontrar de las dos formas. Del nodo A al nodo A no tengo un bucle, así que vamos a poner un 0. Del nodo A al nodo B tengo un arco de coste 2. Les vuelvo a repetir, si no estuviese ponderado, voy a poner un 1. ¿Está bien? Del nodo A al nodo C no llego, al nodo D tampoco hay arista y al nodo E tampoco hay arista. Podría haber una arista directamente de A, ¿eh? No es el caso de nuestro grafo, pero eso puede suceder.
Bueno, del nodo B salen dos aristas, una hacia el nodo D y otra hacia el nodo C. Hacia el nodo D tiene coste 0 y hacia el nodo C tiene coste 3. Bueno, acá ven que tengo un problema, ¿no? Porque tengo del nodo B al coste D, al nodo D tengo coste 0 y existe la arista. Y si yo indico con ceros, si yo estoy indicando con ceros, no habría diferencia, o sea, no se ve la diferencia en la matriz por tener o no el arco. Por eso, algunas bibliografías suelen poner en vez de un 0, un infinito. ¿Está bien? Vamos a hacerlo de esa forma porque justo en este caso elegí que haya aristas con coste 0. Entonces, vamos a cambiar acá. Vamos a poner infinito, donde no haya adyacencia. Bueno, les vuelvo a repetir, eso lo van a encontrar de las dos formas, ¿está bien? Acá escribí dos infinitos chiquitos. La idea es que, como no hay camino, no hay un arco para llegar del nodo A al nodo E, por ejemplo, el coste sería infinito. Bueno, nosotros le vamos a poner infinito del nodo E y del nodo, volvamos, del C, tengo una sola arista que sale de él, que es hacia el nodo B, de coste 1. Acá tengo todos infinitos. Del nodo D sale una arista hacia el nodo E de coste 5. Acá tengo todos infinitos. Y del nodo E no sale ninguna arista. Así que tengo todos infinitos. Bueno, acá tengo la matriz de adyacencia de este grafo. ¿Está bien? Le vuelvo a repetir, como el grafo está ponderado, acá tengo que poner los números. Generalmente, si el grafo está ponderado, no me queda otra que, como me pasó a mí recién, escribir los infinitos en lugar de las adyacencias de dos nodos, en el caso que tenga alguna arista de coste 0. En el caso de los grafos no ponderados, directamente se ponen unos y ceros, o es lo más común, escribir unos y ceros o unos e infinitos. Bueno, esta es la introducción, la primera parte de lo que es teoría de grafos. Como les dije en la presentación, teoría de grafos va a ser un tema que ustedes van a tener que investigar. En realidad nosotros de teoría de grafos, lo que está en el programa, fíjense que la materia se llama, o el tramo de la materia se llama estructuras y algoritmos. Nosotros tenemos que estudiar algoritmos en grafos. ¿Saben? Entonces, bueno, estos son los conceptos básicos de teoría de grafos. Definimos grafos, vimos ejemplos, dimos algunos conceptos, y la idea de este trabajo, yo les comenté en la presentación que vamos a tener dos evaluaciones, una de la parte de estructuras o de álgebra lineal, y la otra de la parte de algoritmos sobre teoría de grafos. Entonces, para esta primera clase yo elegí empezar con teoría de grafos, para que ustedes ahora puedan estudiar o realizar ese trabajo solos, y en las próximas clases, a partir de la semana que viene, empezar a estudiar la parte de álgebra lineal. Y que ustedes independientemente puedan hacer ese trabajo. La idea del trabajo se los dejo descrito abajo de los videos. Es la siguiente: que ustedes busquen un algoritmo que se pueda aplicar a grafos. Hay un montón de tipos de grafos, para eso está la bibliografía que les di. Fíjense en la parte de sitios, van a encontrar toda la bibliografía relativa a teoría de grafos. Hay dos específicos de teoría de grafos, un libro de matemática discreta que tiene 2 capítulos de teoría de grafos, en los cuales se encuentran un montón de algoritmos. Incluso pueden buscar otros que no estén ahí, por ejemplo, el algoritmo de Jumble o el algoritmo de Gimbel, son bastante interesantes y no están en la bibliografía que les di. Y que bueno, estudien, busquen un algoritmo que les guste, que lo entiendan,
y que hagan una presentación oral con ese algoritmo. Es decir, no todos los algoritmos se pueden aplicar a todos los tipos de grafos. Por ejemplo, si el grafo tiene bucles, el algoritmo de ruta crítica no puede aplicarse. Y así sucesivamente. Entonces, de hecho hay algunos tipos de grafos que no vimos, por ejemplo, los árboles tienen ciertas características, si quieren búsquenlo y pueden aplicar algoritmos para árboles. Entonces, busquen un algoritmo que ustedes entiendan, que les guste, que les resulte interesante, y lo van a presentar oralmente. Si la cuarentena continúa, la presentación oral va a ser a través de un video, grabarán un video y me lo mandarán, y se los corrijo. La idea es que lo trabajen en forma grupal, en grupos de hasta 4 personas. Esa va a ser una nota de los 2 parciales. El otro parcial, por ahora, es escrito, veremos qué pasa con la cuarentena. Y bueno, entonces hagan grupos de hasta 4 personas para poder hacer esto. Obviamente no se tienen que reunir, para eso habilité la sala de chat, para que puedan comunicarse y formar los grupos. Una vez que formen los grupos, se comunicarán por cualquier vía interna de ustedes o por la sala de chat, no hay ningún problema. Y bueno, el video pueden grabarlo en distintas partes, porque cada uno de ustedes tendrá que decir algo distinto. Y bueno, esa sería la idea del primer parcial, y este es el tema de trabajo de la primera semana. La primera semana es que ustedes agarren la bibliografía que les mandé, que vean los conceptos de teoría de grafos, y que busquen ese algoritmo. Por ahí no lo encuentran de una, por ahí hay algunas cuestiones que no entienden, me pueden preguntar en la parte de foros, y la semana que viene empezaremos con la parte de álgebra lineal, que es la continuación de lo que terminaron viendo en álgebra de segundo año. Así que bueno, bienvenidos, y este es el trabajo de la primera semana. Les dejo acá abajo lo que tienen que hacer.